Mi nombre es Ignacio Ramos Vidal. En esta presentación vamos a mostrar las contribuciones del análisis de redes sociales o del análisis estructural para evaluar procesos relacionales en el aula. En esta presentación, en esencia, lo que vamos a mostrar es, por un lado, cómo los métodos de análisis de redes pueden contribuir a mejorar la comprensión acerca de los procesos interactivos o los procesos relacionales que acontecen de manera cotidiana en el entorno educativo y más concretamente en la clase. Vamos a mostrar cómo el aula puede ser considerada como una fábrica social, donde se reproducen regularidades sociales, donde el alumnado mantiene relaciones de carácter formal, de carácter informal, basadas en el afecto, centradas en la cooperación, también en la competición, y intentaremos presentar las aportaciones que el análisis de redes tiene para evaluar de manera sistemática, rigurosa y cuantitativa estos fenómenos. Uno de los elementos probablemente más característicos del análisis de redes es su diversidad. Su diversidad en cuanto a, digamos, los distintos paradigmas que han ido nutriendo esta metodología. Uno de los aportes también tiene que ver con la capacidad de identificar actores clave, la capacidad de identificar procesos que condicionan o determinan en cierta medida aspectos relevantes para la enseñanza y que también contribuyen a entender, por ejemplo, el desempeño académico en el aula. La literatura sugiere que las relaciones son en sí mismas una fuente de capital social. Nan Lin ya propuso hace más de 2 décadas que el capital social es todo aquello que fluye a través de las relaciones sociales y los individuos que gozan o que disponen de una gran cantidad de capital social, que disponen de múltiples recursos de apoyo social, de apoyo tangible, de apoyo intangible, de apoyo informativo, suelen obtener más éxito, tanto en el ambiente escolar o en el ámbito educativo, como en la dimensión profesional. Posiblemente una de las contribuciones más significativas del análisis estructural es que permite enlazar de una manera natural y comprensiva diferentes niveles de análisis. Desde el punto de vista egocéntrico o individual, el análisis de redes permite hacer un bosquejo del contexto relacional inmediato que rodea a un individuo, lo que serían sus recursos de apoyo social o recursos de capital social relacional. Un individuo que goza de un buen contexto relacional es alguien que tiene, digamos, mayor probabilidad de obtener éxito, por ejemplo, desde el punto de vista académico o desde el punto de vista profesional. Una red no es más que el conjunto de relaciones o la estructura subyacente del conjunto de relaciones que mantienen un conjunto de individuos en un ámbito determinado, ¿no? En el caso que vamos a estudiar, en un contexto de clase, de máster. El análisis de redes permite evaluar el estatus, la popularidad, el posicionamiento central versus periférico que ocupan los individuos y cómo esa posición diferencial, esa diferencia en los tipos de estructuras en los que se ubican los individuos puede determinar por ejemplo, obtener mejores resultados en la esfera académica. ¿Qué vamos a ver? Vamos a poner 2 ejemplos. El primero tiene que ver con las estructuras sociales cognitivas. Una estructura social cognitiva no es más que cómo los individuos perciben el contexto social que les rodea. Hay una serie de sesgos que tienen que ver con que los individuos tienden a verse a sí mismos como más centrales de lo que realmente son, y la literatura lo que nos sugiere es que cuando los individuos perciben de una manera certera el contexto social que les rodea, obtienen mejores resultados, alcanzan mejores éxitos en la negociación y suelen ser más efectivos en el desempeño de tareas. En este ejercicio, en las 2 redes que veis en pantalla, en el lado izquierdo podéis ver la red que denominamos real, es la red sociocéntrica que describen los alumnos de una clase de máster, y en el lado derecho vemos la estructura social cognitiva o la red percibida de una alumna. Vemos que son parecidas, pero en realidad distan mucho entre sí. Por ejemplo, vemos que la red real es más densa que la red percibida. Vemos que en la red real hay menos actores aislados que en la red percibida, y esto tiene implicaciones posteriormente en los resultados que alcanza el alumnado en el contexto académico. ¿Qué sugiere este tipo de análisis? Que conocer esa lógica de relaciones, conocer la diferencia entre cómo percibimos el mundo y cómo el mundo social es
tiene, por ejemplo, implicaciones desde el punto de vista de adquisición de competencias, de carácter lector o de lectoescritura y de, por ejemplo, promoción de tareas cooperativas. El segundo caso, lo que vamos a mostrar es cómo se relacionan entre sí los individuos y cómo hay una lógica de identificación de actores que ocupan posiciones clave en las redes. Aquí vemos dos redes que realmente son la misma. Lo que hacemos es identificar actores que actúan como nexo entre distintos grupos o distintas agrupaciones. Identificar estos actores es de vital importancia, por ejemplo, para contar con ellos como facilitadores de procesos informativos en el aula, para difundir innovaciones, para que puedan ser utilizados como modelos de conducta prosocial o positiva. En definitiva, con estos dos breves ejemplos, lo que hemos querido mostrar es cómo el análisis de redes permite evaluar de manera sistemática, rigurosa, cuantitativa, el contexto relacional en el aula. ¿Y cómo puede eso tener implicaciones desde el punto de vista de los procesos de enseñanza y aprendizaje y desde el punto de vista de la promoción de innovaciones en el contexto educativo?